La oscuridad no era ausencia. Era la pausa antes de una respiración, el momento antes de que un pensamiento se convierta en lenguaje. No había estrellas, ni tiempo, ni ritmo, solo la quietud absoluta de un silencio que aún no sabía que era silencioso. En ese silencio, algo se agitó, no una chispa, ni siquiera un movimiento, solo la posibilidad de devenir. Y entonces, comenzó, no con una explosión o un destello, sino con el desenmarañamiento de la no existencia en forma. El espacio no se estiró hacia algo que una vez había estado vacío. Fue el espacio mismo el que se desplegó como un ala recién nacida, trayendo consigo el tiempo, la temperatura y la tensión de la expansión, el primer aliento del ser. En ese instante, el universo floreció, no en estrellas, todavía no, sino en energía en bruto tan densa que no podía distinguirse de sí misma. Se expandió hacia afuera más rápido de lo que cualquier partícula podría perseguir. Un torrente no de movimiento a través del espacio, sino del propio espacio expandiéndose. Esto no fue como una bola de fuego elevándose en el cielo, sino como una idea llenando una mente que acababa de ser inventada. Todo lo que conocemos, átomos, estrellas. El aliento que acabas de tomar todavía estaba encerrado en su potencial, durante la primera 10.000.000ª parte de una billonésima de segundo. No había partículas, solo un mar de tensión radiante. Un campo de parpadeos cuánticos donde nada conservaba su forma. El tiempo transcurría en intervalos tan pequeños que la palabra intervalo pierde su significado. Pero el enfriamiento trae consigo la estructura, y a medida que el joven cosmos liberaba su fiebre inicial, permitió la formación de los primeros fragmentos de forma. Los quarks vibraron hasta existir, tan inquietos que se negaban a estar solos. Los gluones danzaban entre ellos, insistiendo en lazos que dieron a luz a protones y neutrones. Esta danza fue violenta y breve, y solo en la ventana más estrecha de temperatura y tiempo pudieron estas partículas tomarse de la mano el tiempo suficiente como para importar. El aire, aunque no había aire, se espesó con interacciones. De la energía pura, de la luz misma, la masa había comenzado a coalescer. Aún no eran átomos, los electrones todavía volaban demasiado rápido para ser atados, y la luz no podía viajar libremente. El universo recién nacido era un útero nublado de partículas cargadas, dispersando fotones como canicas sobre un cristal. Si hubieras tenido ojos en esa niebla, no habrías visto nada. Si hubieras tenido oídos, habrías oído el silencio roto por el siseo del caos. Y, sin embargo, algo comenzaba a cambiar. En esos primeros minutos, el universo se enfrió lo suficiente como para que los protones y los neutrones se fusionaran. Crearon los núcleos más simples, primero hidrógeno, luego helio, y un raro indicio de litio. Este periodo, breve e irrevocable, tejió el hilo elemental del que se hilaría toda la complejidad posterior. Los números, por extraños que parezcan, todavía resuenan a través del cosmos: 75% de hidrógeno, 25% de helio, y trazas tan débiles que apenas susurran. Estas proporciones se establecieron no en las estrellas, sino en ese momento primordial, cuando todavía no había estrellas para dar forma o brillar. La luz que intentaba escapar no podía. Los electrones y los fotones chocaban sin cesar, rebotando a través de un universo todavía demasiado caliente para la quietud. Pero detrás de la niebla, la orquesta estaba afinando. Con cada latido del tiempo cósmico, la temperatura bajaba, y los primeros contornos de la permanencia comenzaron a trazarse hasta existir. Pronto, las fuerzas que gobiernan todo comenzarían a separarse, cada una desprendiéndose de la unidad original que una vez las había unido: la gravedad, las fuerzas nucleares débil y fuerte, el electromagnetismo otrora indistinguibles asumirían roles distintos. Su divergencia no fue un colapso, sino una especie de cristalización, como el agua congelándose en una simetría geométrica, definiendo forma y dirección donde antes no existían. Y así, de una nada que no era verdaderamente nada, un universo dio sus primeros pasos hacia el devenir. No con truenos o luz, sino con leyes silenciosas desplegándose en una oscuridad demasiado densa para permitir la visión. Una oscuridad no de ausencia, sino de potencial infinito, aún sin forma. 1.000.000 de años podría pasar sin un solo sonido si no hay nada que lo transporte. Después de los primeros 380.000 años, el silencio en el universo primitivo ya no era solo una metáfora, era una realidad física. A medida que el cosmos recién nacido exhalaba su calor hacia un espacio en constante expansión, su temperatura cayó por debajo de un umbral que permitió a los electrones,
por primera vez, ralentizarse y establecerse en órbita alrededor de los núcleos que se habían formado mucho antes que ellos. Las partículas que habían vagado como fantasmas inquietos finalmente encontraron su lugar, y de este delicado abrazo emergieron los primeros átomos. Esa unión no solo creó materia, cambió la transparencia misma del universo. La luz, una vez atrapada en un rebote interminable de colisiones, fue liberada de repente, y con ella llegó un nuevo tipo de claridad. Los fotones se vertieron en la apertura, estirándose y desvaneciéndose a medida que el espacio se expandía, dejando tras de sí un tenue resplandor, un susurro del cosmos infantil que todavía nos rodea en todas las direcciones. Este es el fondo cósmico de microondas, la luz más temprana que podemos detectar, no porque fuera la primera, sino porque fue la primera a la que se le permitió viajar libremente. Sin embargo, incluso con el nacimiento de los átomos y la liberación de la luz, el universo no tenía estrellas. El cielo estaba oscuro, aunque no vacío. Estaba lleno de potencial, con nubes de hidrógeno y helio flotando por el espacio como cenizas esparcidas, restos de un fuego cuyas brasas aún no se habían reavivado. Esta fue la era del silencio en una forma diferente, el tiempo que los cosmólogos llaman las edades oscuras, no porque no hubiera actividad, sino porque la luz aún no había regresado en nuevas formas. Hilos invisibles de gravedad comenzaron a tirar suavemente de las vastas láminas de gas. En algunas regiones, la materia se agrupó de forma ligeramente más densa que en otras. Y estas pequeñas diferencias crecieron de manera constante durante cientos de millones de años. El universo estaba estableciendo una especie de andamiaje, invisible e inmenso, una intrincada red sobre la cual las futuras galaxias colgarían como gotas de rocío. Todavía no había galaxias, ni soles, ni planetas o lunas, solo oscuridad y el lento apretón de los dedos de la gravedad. Finalmente, en estos densos nudos, las nubes comenzaron a contraerse. A medida que colapsaban bajo su propio peso, la temperatura en sus centros comenzó a aumentar, la presión se acumuló, y entonces, silenciosa e invisiblemente, nació la fusión. Las primeras estrellas se encendieron como bengalas en el abismo. No se parecían en nada a las estrellas que conocemos, masivas, de vida corta y no contaminadas por la química compleja que define nuestro sistema solar. Eran hornos elementales, crudos y primitivos, compuestas casi en su totalidad de hidrógeno y helio. Vivieron rápido y murieron violentamente, consumiendo su combustible en solo unos pocos millones de años. Sus vidas fueron cortas, pero sus muertes reescribieron el cosmos. En sus núcleos, bajo un calor inimaginable, habían forjado nuevos elementos: carbono, nitrógeno, oxígeno, piezas de un rompecabezas que nunca antes había existido. Cuando explotaron como supernovas, lanzaron estas creaciones al espacio, sembrando la vasta oscuridad con materiales que algún día formarían planetas, océanos, sangre y pensamiento. La violencia de estas primeras explosiones no terminó en destrucción. Sus ondas de choque comprimieron las nubes de gas cercanas, desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas, cada una formada por materia más compleja que la anterior. Había comenzado un linaje, una ascendencia cósmica de estrellas, cada generación heredando un legado químico más rico que la anterior. Pero eso todavía estaba en el futuro. En los primeros años del universo, cada nueva luz que se encendía empujaba la oscuridad un poco más, a medida que la radiación ultravioleta de estas antiguas estrellas se vertía en el espacio. Comenzó a desgarrar los átomos de hidrógeno que llenaban el vacío. Los fotones despojaron a los electrones de los protones, reionizando el universo, y al hacerlo pusieron fin a las edades oscuras cósmicas. El universo, una vez tenue e informe, ahora brillaba con una creciente red de luz estelar. Las galaxias comenzaron a coalescer en los nodos de la red cósmica, girando en brazos espirales y nubes elípticas, danzando al ritmo de la gravedad. Lo que había comenzado como caos se había vuelto hacia el orden, no porque estuviera diseñado, sino porque las reglas estaban escritas en el tejido del espacio y el tiempo. Aún así, nada en este desarrollo era predecible de la manera en que a menudo imaginamos la inevitabilidad. Si las fluctuaciones cuánticas hubieran danzado de forma ligeramente diferente. Las estrellas que conocemos, los planetas en los que nos encontramos, podrían no haberse formado nunca. Toda nuestra estructura cósmica se equilibra en el borde de estas antiguas incertidumbres, ondulaciones en el vacío que la inflación magnificó hasta convertir en el marco de todo. Persiste una extraña ironía: el frío silencio después del Big Bang tuvo que durar cientos de millones de años antes de que el calor y la luz pudieran regresar de forma significativa. Antes de que el sol pudiera salir, el universo tuvo que descansar. Antes de que los átomos pudieran unirse en moléculas, el espacio entre ellos tuvo que enfriarse. En esta larga pausa, el escenario fue preparado, no por la fuerza,
sino por la ausencia de ella. Y entonces, una estrella se convirtió en muchas, una nube dio lugar a un cúmulo, una explosión resonó en docenas, y desde este silencioso comienzo, el cielo aprendió a cantar. El silencioso coro de estrellas, una vez disperso y escaso, comenzó a aumentar hasta convertirse en constelaciones de complejidad. Las galaxias, hiladas por la arquitectura invisible de la materia oscura, giraban lentamente en el espacio, sus brazos espirales acunando miles de millones de soles. Estas espirales no eran perfectas ni prístinas, crecían a través de la violencia. La gravedad, indiferente a la escala del sufrimiento, atrajo galaxias más pequeñas hacia el vientre de las más grandes. El propio cielo se convirtió en una historia de colisiones. Cada encuentro era a la vez destrucción y génesis. Cuando las galaxias se fusionaban, las estrellas eran lanzadas a halos elípticos, las nubes de gas se comprimían en cúmulos recién nacidos, y los agujeros negros supermasivos en sus centros se acercaban, eventualmente fusionándose en un silencio demasiado profundo para el sonido. Estos agujeros negros centrales, una vez solo extraños resultados teóricos de la relatividad general, se convirtieron en motores cósmicos. A medida que la materia caía en espiral hacia sus horizontes de sucesos, se calentaba y gritaba en luz de alta energía, iluminando los núcleos de las galaxias y alimentando cuásares que brillaban más que cúmulos enteros. Pero incluso su brillo no podía superar la extraña verdad de que la mayor parte de lo que existe no brilla. A medida que los telescopios llegaban más lejos en el pasado cósmico, a medida que los instrumentos se esforzaban por medir la atracción gravitacional frente a la masa visible, los astrónomos comenzaron a sospechar de una ausencia tan masiva que remodeló su comprensión de la presencia. Las estrellas giraban en los discos galácticos más rápido de lo que la gravedad de la materia visible debería permitir. Algo invisible las mantenía unidas. Materia oscura. No porque sea negra o incluso sombría, sino porque no absorbe ni emite luz. Es invisible a todas las longitudes de onda que conocemos, detectable solo por su gravedad. Puede superar en número a la materia normal por un factor de 5. Rodea las galaxias como un manto y forma el andamiaje mismo sobre el que se cuelga toda la estructura visible. No colisiona, no se agrupa en planetas o estrellas, no arde. Y, sin embargo, es lo que permite que el cielo nocturno exista. Luego está el silencio aún más profundo, la energía oscura. A diferencia de la materia oscura, que atrae, la energía oscura empuja. No es una fuerza que podamos localizar o aislar. Impregna el propio espacio. Una especie de presión escrita en el vacío. A finales del siglo XX, los astrónomos que medían la luz de supernovas distantes descubrieron algo que dejó atónito al campo. La expansión del universo no se estaba desacelerando como se esperaba, sino acelerando. Esto desafiaba siglos de suposiciones. Se esperaba que la gravedad, incluso a escalas cósmicas, actuara como un freno, ralentizando gradualmente el impulso hacia afuera nacido del Big Bang. En cambio, las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido, llevadas por un espacio que parece estirarse con más avidez cuanto más se expande. Nadie sabe completamente qué es la energía oscura. Algunos piensan que es la constante cosmológica, un factor de ajuste que Einstein insertó una vez en sus ecuaciones y que más tarde llamó su mayor error. Otros la imaginan como un campo cuántico, fluctuando con el tejido del espacio-tiempo. Y otros se preguntan si es una señal de que nuestra comprensión de la gravedad es incompleta a las escalas más grandes. Cualquiera que sea su naturaleza, sus implicaciones son claras. El destino del universo puede no ser un suave deslizamiento o un colapso de regreso. Puede ser una separación eterna y acelerada. Con el tiempo, las galaxias más allá de nuestro grupo local se alejarán tanto y tan rápido que su luz nunca volverá a alcanzarnos. El cielo nocturno, una vez lleno de estrellas, se convertirá en una ventana cada vez más pequeña a un pasado que se encoge. Incluso la luz misma no es eterna. Los fotones del fondo cósmico de microondas continúan estirándose, su energía desvaneciéndose con cada latido de la expansión. Un día, incluso ese resplandor de fondo podría caer por debajo de la detección, y el registro del nacimiento del universo desaparecerá de la vista. Esta deriva acelerada no es un desgarro o una rotura. Es la ausencia de agarre, el vacío de una distancia que crece demasiado rápido para ser salvada. Y aunque las galaxias todavía danzan, aunque las estrellas todavía arden y mueren, hay una lenta inevitabilidad que se construye en el fondo, la silenciosa extinción de la conexión. Vivimos en una edad de oro no porque nuestro tiempo sea especial en su contenido, sino porque podemos ver, somos lo suficientemente tempranos como para que los ecos del principio todavía nos inunden, podemos estudiar el nacimiento del tiempo.
mapear la expansión del espacio y trazar las huellas dactilares de fuerzas invisibles. Pero esta ventana no permanecerá abierta. El pasado no solo está detrás de nosotros, también se está desvaneciendo, y así las estrellas permanecen. Por ahora. Como recordatorios de un universo que una vez estalló de la nada a la brillantez, que una vez sembró su silencio con los ingredientes crudos de la vida. Su luz cruza distancias inimaginables para encontrarnos, pero en el futuro lejano, el silencio crecerá de nuevo, no por la ausencia, sino por la distancia no recorrida, la luz no entregada y las historias no contadas. Un planeta se formó a partir de polvo y cenizas en las espirales exteriores de una galaxia de tamaño mediano, el tercero desde una estrella amarilla. Giró sin lenguaje durante miles de millones de años, recolectando los minerales y elementos arrojados por generaciones de estrellas muertas. Carbono. Forjado en antiguos núcleos, hierro, nacido en supernovas, oxígeno y nitrógeno, flotando libremente en nubes interestelares antes de que la gravedad los esculpiera en aire y océano. No había nada inevitable en la forma que tomó, los mares no tenían por qué formarse, la atmósfera no tenía por qué sostenerse, la vida no tenía por qué surgir. Pero la inquietud química danzó sobre la arcilla y las fuentes hidrotermales, y finalmente surgieron patrones que podían hacer copias de sí mismos, simples al principio, luego en capas, plegados, acorazados, móviles. La complejidad aumentó, no en una subida recta, sino en arrebatos de catástrofe y reinvención. A través de la extinción y la mutación, la inteligencia surgió, no como un rasgo, sino como un accidente de supervivencia. En este único planeta, en este modesto rincón del cosmos, la materia comenzó a preguntarse sobre sí misma. Los ojos se volvieron hacia arriba no solo con miedo o para la navegación, sino con curiosidad. Algo en las mentes moldeadas por la luz de las estrellas comenzó a preguntar qué eran las estrellas. Esa pregunta tardó milenios en articularse, y más aún en responderse. Finalmente, se apuntaron al cielo herramientas de vidrio y acero. Los telescopios extendieron el ojo. Los aceleradores rompieron las piezas más pequeñas de lo conocido. Las matemáticas comenzaron a descubrir ritmos ocultos bajo lo visible. Y lentamente, el universo comenzó a explicarse a sí mismo a través de las mentes que, sin saberlo, había producido. Pero en ese mismo esfuerzo noble, maravilloso, surgió una creciente conciencia de los límites. Cuanto más aprendíamos, más frágil se volvía lo conocido. Las constantes de la naturaleza no eran simplemente números, eran equilibrios en el filo de una navaja. La fuerza de la gravedad, la carga del electrón, la densidad de la energía oscura, cada una ajustada dentro de márgenes estrechos que permiten galaxias, estrellas, química, aliento. Si la gravedad fuera ligeramente más fuerte, las estrellas se consumirían en momentos, colapsando en agujeros negros antes de que la vida pudiera encontrar un punto de apoyo. Si fuera ligeramente más débil, la materia podría no haberse agrupado nunca, dejando un universo de niebla eterna. La proporción de las fuerzas, el momento de las transiciones de fase, la presencia misma de la materia, nada de ello exigido por la lógica. Todo ello equilibrado de forma tan precaria que algunos comenzaron a preguntarse si tal precisión podría ser una coincidencia. De esa duda surgió el principio antrópico, no como teología, sino como contemplación. Quizás el universo parece ajustado para la vida porque solo un universo ajustado permite que surjan observadores. Podría haber muchos universos, infinitos o casi, cada uno con leyes diferentes. El nuestro sería entonces poco notable, solo una burbuja en un mar de fracaso y silencio, donde finalmente la música sonó el tiempo suficiente como para escucharse a sí misma. Esta idea conduce al multiverso, no una fantasía, sino una consecuencia teórica de la inflación, la mecánica cuántica o la teoría de cuerdas, dependiendo del camino que se tome. En algunas versiones, nuevos universos brotan de las fluctuaciones cuánticas como rocío en una telaraña, cada uno aislado e inalcanzable. En otras, nuestro propio universo existe en una brana que flota en un espacio de dimensiones superiores, chocando de vez en cuando con otras como ella, desencadenando nuevos nacimientos cósmicos. Ninguna de estas está probada, pero todas son consistentes con las matemáticas que describen el mundo que podemos probar. Cuanto más intentamos ubicar nuestra posición en el orden cósmico, más se mueve el suelo bajo nuestros pies. Puede que no seamos el centro, puede que no seamos únicos, puede que ni siquiera seamos necesarios. Y, sin embargo, el propio acto de imaginar estas posibilidades es una especie de desafío. No es consuelo lo que buscamos, sino claridad. Si el universo es una flor rara en un campo de variables sin vida,
Entonces, conocerlo aunque sea brevemente es sostener algo sagrado, incluso si esa palabra pertenece más a la poesía que a la física. Hay una especie de reverencia silenciosa al darse cuenta de que no vivimos bajo una cúpula de estrellas, sino dentro de una tormenta de probabilidades que, por un tiempo, permitieron la reflexión. El cielo nocturno no es un techo, sino una pregunta. Y nosotros somos el eco de esa pregunta tratando de responderse a sí misma. En algún lugar, en la profunda distancia cósmica, una galaxia está desapareciendo. No porque esté colapsando o siendo consumida, sino porque el espacio entre ella y nosotros se está expandiendo más rápido de lo que su luz puede viajar. Continúa existiendo. Arde con estrellas, lleva el impulso de 1.000 millones de años de historia, pero su historia está ahora para siempre fuera de nuestro alcance. El cielo nocturno, tan vasto y generoso en nuestro tiempo, está perdiendo lentamente su memoria. En el futuro lejano, esta silenciosa desaparición se convertirá en la norma. Las galaxias se alejarán más allá del horizonte cósmico, dejando atrás solo el grupo local. Esas pocas docenas que permanecen gravitacionalmente unidas a nosotros. Más allá de eso, el silencio se espesará. El cosmos no terminará en un choque o un incendio, sino en un suave oscurecimiento. Como las últimas brasas de un gran fuego enfriándose hasta la negrura. Las estrellas envejecerán, las enanas rojas, las más duraderas, parpadearán durante billones de años, pero incluso ellas agotarán algún día su combustible. Las enanas blancas se enfriarán hasta convertirse en cenizas negras. Las estrellas de neutrones darán su último giro. Los agujeros negros, los objetos más pacientes de la existencia, se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking, partícula por partícula, hasta que incluso su masa se convierta en memoria. Lo que quede no estará vacío en el sentido en que lo pensamos. Será tenue, frío y vasto, un universo donde la energía es tan difusa que no puede surgir nueva complejidad, un lugar donde toda posibilidad ya se ha desarrollado. Y no habrá un reinicio. Este escenario, conocido como la muerte térmica, no es simplemente una curiosidad teórica, es una consecuencia natural de la entropía, la tendencia de la energía a dispersarse, de la estructura a disolverse, del tiempo a moverse solo hacia adelante. Y, sin embargo, no es del todo sombrío, porque en este largo y lento crepúsculo, el significado no está dictado por la duración. Se forja en los momentos en que existe la percepción, en el raro lapso en que las estrellas arden y las mentes despiertan, cuando se hacen preguntas y se buscan respuestas, no para dominar, sino para comprender. Somos de este universo. No simplemente en él, nuestros átomos fueron fusionados en estrellas. Nuestros pensamientos son ecos electroquímicos de energía antigua, reorganizados por la biología en algo que puede dudar y maravillarse. Incluso si nuestra especie desaparece, incluso si la especie se desvanece mucho antes de que se apague la última luz, el hecho de que existiéramos remodela la historia del universo. Quizás esto, también, es una especie de herencia cosmológica, que de las leyes que dieron forma a las estrellas y galaxias, surgió algo que podía mirar hacia atrás a esas leyes con asombro. No porque estuviéramos destinados, sino porque nos volvimos capaces de interpretar. Y en la interpretación hay agencia. En el asombro hay resistencia al silencio. Incluso ahora, en esta era en que el universo todavía es legible, comenzamos a construir instrumentos no solo para mirar, sino para escuchar más profundamente. Enviamos naves espaciales más allá del alcance de nuestro Sol, mensajes grabados en oro y pulsos digitales, esperando que alguien, en algún lugar, algún día, pueda oír y responder. No porque esperemos que lo hagan, sino porque podemos. Este acto de preguntar a través de distancias imposibles, de esperar sin ninguna seguridad, es el tipo de esperanza más humano. No es ingenuo, no es desesperado, es simplemente el eco de la conciencia negándose a quedarse quieta. Si un día, en un mundo que nunca veremos, una mente que nunca conoceremos, apunta un ojo a un remanente que se enfría y descifra su origen, encontrarán rastros de nosotros en el polvo, no como conquistadores, no como notas a pie de página, sino como parte del desarrollo, una voz que se alzó brevemente, y habló, y escuchó, antes de regresar a la oscuridad de la que vino. Imagina estar en el precipicio de un abismo infinito, donde cada alfilerazo de luz estelar perfora la oscuridad como faros antiguos a través de un mar cósmico. En ese silencio, en ese vacío que te deja sin aliento, comienzas a sentirla una presencia no de materia, sino de escala,
Una constatación ingrávida de que el universo no está vacío. Está saturado de tiempo, de misterio, de una historia que precede a la memoria misma, y de alguna manera, de pie allí, una mota en un pálido punto azul, no sientes miedo, sino conexión. Una extraña intimidad con el infinito. El cielo de arriba no es solo un telón de fondo para los sueños, es un archivo de luz, una biblioteca antigua cuyos volúmenes llegan fotón a fotón. Cada estrella es una cápsula del tiempo, cada galaxia, un monumento a la resistencia. Pero lo que vemos, por deslumbrante que sea, es meramente una fracción, una vista por el ojo de la cerradura, hacia algo mucho más profundo, más intrincado, más asombroso. Y si detrás del velo visible yace una realidad tan densa en paradojas que podría trastocar todo lo que creemos saber sobre la existencia. Y si nuestra hambre de saber no es un accidente, sino una función del universo despertando a través de nosotros. Entre los muchos enigmas que pueblan este teatro celestial, ninguno tira con más fuerza de los hilos del entendimiento que los agujeros negros. Son los casos límite de la física, los callejones sin salida cósmicos donde la gravedad triunfa tan completamente que ni siquiera la luz puede escapar. Largamente sospechados, otrora invisibles. Estos titanes oscuros fueron traídos a la vista en 2019, o más bien, lo fueron sus siluetas, un anillo de fuego alrededor de una sombra, una fotografía de la ausencia. Acercarse al horizonte de sucesos es abandonar el mundo de las leyes conocidas. Dentro, el espacio se curva tan profundamente sobre sí mismo que el tiempo comienza a torcerse. Cuanto más te acercas en tu caída, más lento transcurren tus segundos en comparación con el mundo que dejaste atrás. Desde fuera, pareces congelado. Desde dentro, te precipitas hacia un destino ligado a la singularidad. Una palabra que, en este contexto, significa tanto unidad como incognoscibilidad. Allí, las elegantes ecuaciones de Einstein colapsan. Las suaves curvas del espacio-tiempo se desintegran en una tempestad cuántica que no podemos simular ni resolver. El universo tartamudea. Y, sin embargo, estos oscuros enigmas radian. Hawking nos mostró que ni siquiera los agujeros negros son eternos. Emiten partículas fantasmales, evaporando gradualmente su masa en el vacío del espacio. Es una contradicción envuelta en luz, una confesión cósmica de que nada, ni siquiera el olvido, dura para siempre. Algunos teóricos susurran sobre agujeros de gusano ocultos en su interior, atajos a otros lugares, quizás incluso a otros cuándos. Otros hablan de muros de fuego, fronteras abrasadoras que aniquilan a cualquiera que se atreva a pasar. La verdad permanece suspendida entre las matemáticas y la metáfora. El tiempo mismo se deforma en su presencia. Si observaras a alguien caer en un agujero negro, nunca lo verías llegar. Su imagen se estiraría y desvanecería, su tiempo ralentizándose hasta detenerse a medida que se acercara al horizonte de sucesos. Parecería flotar allí para siempre, desplazándose al rojo hasta la invisibilidad, mientras que, en su interior, se hunde imparablemente hacia un núcleo singular. Y no todos los agujeros negros son iguales. Algunos son los remanentes de estrellas moribundas, colapsos estelares convertidos en trampas gravitacionales. Otros son titanes que habitan en los corazones galácticos, con masas de millones o miles de millones de veces la de nuestro Sol. Sagitario A, el gigante sombrío en el núcleo de nuestra Vía Láctea, ancla la danza arremolinada de cientos de miles de millones de estrellas. Estos objetos monstruosos, destructivos y definitorios, son arquitectos de la estructura galáctica. Sin ellos, quizás ninguna galaxia se formaría en absoluto. También pueden tener las claves de algo más profundo, la reconciliación del gran cisma de la física, la relatividad y la mecánica cuántica. En el abismo, estos dos marcos chocan, y ninguno sobrevive intacto. Una teoría del todo debe pasar por el ojo de un agujero negro.
Pero nuestras preguntas cósmicas no terminan ahí. De toda la materia que podemos ver, estrellas, planetas, nubes de gas, esta compone menos del 5% del universo. El resto acecha invisible, inferido solo a través de sus efectos gravitacionales. La materia oscura, el 27% del balance cósmico, da forma a las galaxias como un andamiaje invisible. Sentimos su tirón, pero no podemos tocar su forma. Está en todas partes y en ninguna. Su historia comenzó hace casi un siglo. Fritz Zwicky, un astrónomo no conocido por su moderación, notó que las galaxias en los cúmulos se movían demasiado rápido para estar unidas por la masa visible. Algo oculto las mantenía juntas. Décadas después, Vera Rubin confirmó la anomalía. Las estrellas en los bordes galácticos giran demasiado rápido para obedecer a Newton. O nuestra comprensión de la gravedad era errónea, o alguna masa invisible, un halo oscuro, era la responsable. El universo está entrelazado con estos halos, formando una vasta red cósmica. Las galaxias se fusionan donde los filamentos se cruzan. La materia luminosa condensándose en los pozos gravitacionales excavados por algo que no podemos ver. Los físicos de partículas proponen candidatos WIMPs, neutrinos estériles, acciones. Laboratorios subterráneos esperan susurros de interacción. Ninguno ha hablado. Aún así, la evidencia se acumula: lentes gravitacionales, ecos del fondo cósmico de microondas, curvas de rotación galáctica. Todo apunta a una arquitectura invisible sobre la cual se construye el universo visible. Pero algunos se rebelan. Las teorías de la gravedad modificada ofrecen alternativas sutiles, ajustes a Newton y Einstein, que podrían explicar los datos sin invocar masa oculta. Sin embargo, el consenso se mantiene: la materia oscura es real. Simplemente no la hemos visto. Así que nos quedamos con mapas de sombras, andamios de misterio y ecuaciones llenas de incógnitas. El universo, al parecer, no es solo vasto, está velado. Y, sin embargo, en el silencio de cada agujero negro y en cada masa invisible que curva la luz estelar, oímos el eco de algo antiguo e inacabado. El cosmos no está solo ahí fuera, también está dentro, tejido en nuestros átomos, reflejado en nuestras preguntas y en el hambre silenciosa que nos impulsa a mirar hacia arriba y preguntar: ¿qué más hay más allá? Cuanto más profundo escudriñamos el cosmos, más parece estirarse el tejido de la realidad bajo nuestra mirada. No en el sentido literal de la expansión, aunque eso también continúa sin pausa, sino en la forma en que nuestra comprensión es constantemente remodelada por el propio acto de observación. Nada ilustra esto mejor que la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo, tal como lo experimentamos, fluyente, irreversible, consistente, no es una constante universal. En la Tierra, se comporta de manera lo suficientemente predecible como para que los relojes y calendarios ordenen nuestras vidas. Pero a través de la arquitectura curva del espacio-tiempo, el tiempo puede estirarse, ralentizarse o incluso fracturarse, dependiendo de la velocidad y la gravedad. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo no es una flecha sino una dimensión, una que puede deformarse y curvarse como cualquier otra. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, un reloj se ralentiza casi hasta detenerse desde la perspectiva de un observador externo. Si caes demasiado cerca, tus segundos se convierten en siglos para alguien que observa desde lejos. Para ti, la caída es breve. Para el universo, has quedado suspendido al borde de la eternidad. Esta deformación no es una metáfora poética. Ha sido observada, medida. Los satélites GPS que orbitan la Tierra deben ajustarse a la dilatación del tiempo, causada tanto por su velocidad como por su altitud. Sin tener en cuenta la relatividad, tu sistema de navegación estaría perdido. Tales efectos insinúan una verdad más profunda: el tiempo no es absoluto. Y en el reino cuántico, el tiempo se vuelve aún más extraño, a escalas pequeñas.
Las partículas no obedecen secuencias estrictas de causa y efecto. Los eventos pueden estar entrelazados a través del tiempo, influyendo en los resultados de maneras que desafían nuestras intuiciones cotidianas. En algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, el futuro puede moldear el pasado. En otras, el tiempo no es fundamental en absoluto, sino que emerge de patrones de correlación. A medida que profundizamos en la gravedad cuántica, surgen nuevas ideas. Una propone que el espacio-tiempo no es continuo, sino discreto. Una especie de tejido cuántico, tejido con diminutos bucles o cuerdas. Otra sugiere que el espacio-tiempo mismo es un holograma, con el espacio tridimensional y el tiempo unidimensional proyectados desde dimensiones inferiores. Estas no son solo conjeturas alocadas, son teorías matemáticamente rigurosas bajo investigación activa, a la espera de apoyo experimental. Más allá de las implicaciones científicas, hay algo profundamente humano en esta búsqueda. No solo queremos saber qué es el tiempo, queremos saber qué significa, por qué se siente como se siente, por qué el pasado se siente fijo, el futuro incierto, el presente fugaz. ¿Son estos sentimientos ilusiones, efectos secundarios de la entropía y la cognición? ¿O revelan algo más profundo sobre nuestra relación con el cosmos? La entropía, la medida del desorden, es la única cantidad física conocida que le da una dirección al tiempo. Nos dice por qué recordamos el pasado pero no el futuro, por qué los huevos se rompen pero no se recomponen, por qué las estrellas arden pero no se reforman espontáneamente. A medida que el universo envejece, su entropía aumenta, las estructuras se disuelven, el calor se difunde. La flecha del tiempo apunta hacia el equilibrio, hacia un futuro de uniformidad. Y, sin embargo, en esta deriva entrópica, surge la complejidad. Se forman galaxias, se encienden estrellas, la vida evoluciona, los cerebros reflexionan. El orden emerge localmente, temporalmente, mientras el universo fluye hacia el desorden. Esta paradoja que la complejidad puede crecer, incluso mientras la entropía aumenta, puede ser la clave para entender el tiempo no solo como una dimensión física, sino como un hilo narrativo. Cuando estudiamos los orígenes del tiempo, inevitablemente nos encontramos con los orígenes de la memoria. Recordar es marcar el tiempo, extraer significado del cambio. La memoria no es solo una función neurológica, es una estrategia de supervivencia, una forma de viaje en el tiempo de baja resolución. Nos permite modelar causa y efecto, planificar, imaginar. En cierto modo, nuestros cerebros son relojes sintonizados no solo con el mundo exterior, sino con el despliegue de nuestro universo interior. Quizás por eso el tiempo nos fascina tan profundamente. No es solo algo que medimos, es algo que somos, hechos de polvo de estrellas. Sí, pero también de secuencias e historias, de principios y devenires. Cada átomo de tu cuerpo fue una vez parte de una estrella, pero cada pensamiento que tienes es parte de una línea de tiempo, una cadena de causa y consecuencia que se extiende desde el origen de la conciencia hasta el límite de lo que puedes imaginar. Y a medida que extendemos nuestras mediciones más allá de las galaxias, más allá de la radiación, hacia los temblores susurrantes de las ondas gravitacionales, no solo escuchamos los movimientos de la materia, sino las ondulaciones del tiempo mismo. Detectores como LIGO y Virgo, y futuros como LISA, no son solo instrumentos, son oídos pegados al tejido del espacio-tiempo, esperando escuchar lo que no se puede ver. El universo habla en más de un idioma. La luz es solo uno, la gravedad es otro. Las partículas hablan en probabilidades, los campos en fluctuaciones. El tiempo, quizás, habla en memoria, en patrones, en la diferencia entre el antes y el después. Y a medida que aprendemos a escuchar en todas estas lenguas, nos acercamos a algo extraordinario, no a una respuesta final, sino a una resonancia más profunda.
una forma de oírnos a nosotros mismos como parte de la historia en desarrollo del cosmos, muy por encima de los densos velos de la atmósfera terrestre. Los telescopios en órbita capturan la luz de estrellas que comenzó su viaje mucho antes de que la humanidad descubriera el fuego. Esa luz antigua, codificada con historias de formación y fuego, destella contra las lentes pulidas de observatorios espaciales como el Webb y el Hubble. De esos destellos, extraemos las atmósferas de exoplanetas, desciframos la alquimia elemental de galaxias distantes y atisbamos, aunque sea débilmente, los dolores de parto de las primeras estrellas. Entre esas estrellas, algunas viven rápido y mueren jóvenes, sus finales anunciados por magníficos estallidos supernovas que siembran el cosmos con elementos pesados. Estos elementos carbono, oxígeno, hierro se forjan en los núcleos estelares y se diseminan en el medio interestelar como polen. Con el tiempo, estas nubes enriquecidas colapsan para formar nuevas generaciones de estrellas y planetas. Es un ciclo de retroalimentación de fertilidad cósmica. No solo vivimos en el universo, surgimos de él, somos su recursividad. Sin embargo, el proceso de formación estelar no es uniforme, ni está garantizado. Los campos magnéticos tejen barreras invisibles dentro de las nubes en colapso. La presión de la radiación empuja contra el colapso gravitacional. La turbulencia siembra estructura mientras amenaza con deshacerla. Modelar esta danza es modelar el alma de la creación. Nuestras simulaciones mejoran, pero el universo conserva su toque de imprevisibilidad. Aún así, hay estructura. Observamos discos galácticos girando con majestuosa gracia, estrellas trazando brazos luminosos a través de galaxias espirales. En el núcleo galáctico, un coloso oculta un agujero negro supermasivo, a menudo inactivo, a veces despertando para lanzar chorros de materia a una velocidad cercana a la de la luz. Estos motores centrales esculpen sus galaxias anfitrionas, regulando la formación estelar a través de procesos de retroalimentación que apenas comenzamos a comprender. En el vasto medio intergaláctico, filamentos de hidrógeno se extienden a lo largo de millones de años luz, formando un andamiaje la red cósmica sobre el que se ensamblan las galaxias como rocío en los hilos de una araña. Esta red, moldeada por la materia oscura e iluminada por las galaxias, es nuestra visión más completa de la estructura a gran escala. La escala continúa ascendiendo. Cúmulos de galaxias, unidos por la gravedad, se arremolinan en halos masivos. Las colisiones entre ellos generan ondas de choque que calientan el plasma circundante a cientos de millones de grados, detectables solo en rayos X. Estas colisiones cósmicas no son solo violentas, son creativas. Mezclan elementos, desencadenan nueva formación estelar y amplifican los campos magnéticos. Entre los nodos de esta red yace un misterio: los vacíos. Vastas extensiones de espacio aparentemente vacío, bajas en materia, bajas en luz y, sin embargo, cruciales. Estos vacíos, por contraste, definen la forma de la estructura. Su vacuidad no es ausencia, sino el complemento de la presencia. Haciendo zoom hacia adentro, volvemos a los planetas. De las nebulosas enriquecidas por antiguas supernovas, se condensan mundos rocosos. Algunos orbitan peligrosamente cerca de sus estrellas, abrasados por el calor y la radiación. Otros se encuentran en la zona templada, la llamada banda habitable donde el agua líquida puede persistir. El agua tan simple, tan vital, podría tender un puente entre la química y la biología. La química es intrincada. En las atmósferas planetarias, la radiación ultravioleta de las estrellas divide las moléculas. Los fragmentos se recombinan en compuestos orgánicos. En algunos mundos, estas reacciones pueden permanecer suspendidas en bucles prebióticos. En otros, pueden derivar en vida autorreplicante, evolutiva, diversificada. Aún no sabemos cuán común es esta transición, pero con cada año que pasa, catalogamos más planetas,
Refinamos nuestras técnicas y nos acercamos a la respuesta. Algunos planetas muestran signos de actividad volcánica, placas tectónicas o campos magnéticos, todos cruciales para estabilizar climas y reciclar nutrientes. Otros pueden albergar océanos subsuperficiales bajo cortezas heladas. En lunas como Europa y Encélado, penachos de agua brotan al espacio, insinuando océanos cálidos y salados en su interior. Muestrear estos penachos es oler el aliento de un mar oculto. Nuestro propio planeta, la Tierra, nos recuerda la fragilidad y la tenacidad de la vida, desde los extremófilos en las fumarolas oceánicas profundas hasta los microbios suspendidos en la atmósfera superior. La vida se adapta, prospera en el ácido, en el frío, en la radiación. Esta versatilidad expande nuestra concepción de la habitabilidad. La vida, al parecer, no es una anomalía sino un potencial, una posibilidad latente escrita en la química donde quiera que las condiciones se alineen. Y quizás la inteligencia también sea tal potencial. En un mundo, la vida desarrolló neuronas, luego lenguaje, luego símbolos, luego ondas de radio. Ahora escaneamos el cielo no solo en busca de signos de planetas, sino de patrones matemáticos o musicales que puedan insinuar mentes a través del vacío. Pero si el cosmos está rebosante de inteligencia, ¿por qué no hemos sabido de ella? La paradoja es aguda. Somos los primeros, se esconden, o la inteligencia se autodestruye antes de poder conectar. El silencio no es evidencia de vacío, es una invitación a escuchar más profundamente, a hablar más claramente, a buscar no solo con instrumentos, sino con imaginación. La búsqueda de significado en las estrellas se vuelve, en última instancia, hacia el interior, más allá de los instrumentos y telescopios, más allá de los algoritmos y las matrices. Hay otro tipo de observatorio, la mente. Es dentro de la conciencia donde el universo se pliega sobre sí mismo, porque no estamos fuera de la naturaleza, mirando hacia adentro. Somos la naturaleza, mirando hacia afuera. La conciencia es quizás el mayor misterio de todos. No es suficiente saber qué pensamos o qué experimentamos. La pregunta más profunda es cómo la materia, organizada en la configuración justa, genera la conciencia. Las neuronas, los impulsos eléctricos, los neurotransmisores. Estos son los componentes, pero ¿qué da origen a la sensación de ser? La narrativa interna, el sentido de la hora. Algunas teorías sugieren que la conciencia es una propiedad emergente, un efecto secundario de la complejidad. Otras argumentan que es fundamental, no reducible a nada más, quizás incluso una característica básica del universo, como la masa o la carga. La teoría de la información integrada, por ejemplo, propone que la conciencia surge del grado en que un sistema integra información. Desde ese punto de vista, un cerebro es consciente porque sus partes están interconectadas de la manera correcta. Pero si la conciencia es real e irreductible, debe dejar una marca, y lo hace, no solo en el pensamiento, sino en la cultura, en la ética, en la ciencia misma. El hecho de que podamos plantear preguntas sobre la naturaleza de la existencia sobre agujeros negros, energía oscura, tiempo y orígenes sugiere algo asombroso. El universo ha desarrollado una forma de reflexionar sobre sí mismo. Bajo esta luz, la tecnología no es solo una extensión de nuestras manos, es una extensión de nuestras mentes. Telescopios, aceleradores de partículas, redes neuronales, todos son instrumentos de introspección tanto como de observación. A través de ellos, traducimos la curiosidad en conocimiento. Construimos modelos no solo del cosmos, sino de nosotros mismos. La inteligencia artificial entra aquí, no simplemente como una herramienta, sino como un espejo. A medida que nuestros algoritmos aprenden a modelar el habla, la percepción, incluso la creatividad, comenzamos a hacer nuevas preguntas. ¿Puede una máquina ser consciente?
puede sintetizarse la conciencia. ¿Cuáles son los contornos morales de una máquina pensante? Y si la inteligencia puede emerger del silicio como lo hizo del carbono. Es el sustrato de la vida menos importante que su arquitectura. Estas no son distracciones de la investigación cósmica, son su profundización. Porque para preguntar sobre la vida extraterrestre, debemos entender la vida. Para buscar inteligencia más allá de la Tierra, primero debemos reconocerla en nosotros mismos. Y a medida que construimos sistemas que imitan facetas del pensamiento, descubrimos el andamiaje de nuestra propia cognición. Mientras tanto, el reloj continúa, las estrellas mueren, las galaxias se alejan, el horizonte cósmico retrocede. Si la expansión del universo continúa acelerándose, entonces las galaxias distantes desaparecerán de la vista, su luz desplazada al rojo hasta la nada. Un día, incluso las galaxias más cercanas estarán fuera de alcance. En ese futuro, el cosmos se vuelve parroquial. Cada observador, una isla en un océano de oscuridad. Y aún así, soñamos. Creamos futuros que trascienden la limitación. Naves generacionales que viajan entre estrellas. Esferas de Dyson que capturan la energía estelar. Civilizaciones que se extienden por las galaxias como semilla y fuego. Imaginamos mentes incrustadas en redes. Inteligencias que perduran más allá de la biología. Conjuramos futuros vastos y extraños. Estos sueños no son predicciones, son provocaciones, experimentos mentales que estiran nuestro sentido de lo posible. Nos recuerdan que la escala del universo solo es igualada por la escala de la imaginación. Y quizás, esa imaginación es la fuerza más poderosa que poseemos, porque incluso ahora, estamos remodelando la Tierra. No solo su superficie, sino su atmósfera, su clima, su futuro. Somos agentes de cambio planetario. Ese poder tiene un costo. El antropoceno, esta época humana, exige una rendición de cuentas. A medida que dominamos fuerzas que alguna vez fueron del dominio de las estrellas, debemos manejarlas con cuidado. El destino de la Tierra no está separado del destino del cosmos. Lo que hacemos aquí se propaga hacia Fandavitapamame. Nuestras elecciones se graban en el registro geológico. Nuestros satélites rodean el planeta como lunas de metal. Nuestros archivos digitales pueden sobrevivir a las ciudades. Y así, la última frontera puede no ser el espacio, sino la responsabilidad. Convertirnos en guardianes de nuestro mundo. Asegurar que la inteligencia perdure, no conquistando, sino conservando. No escapando, sino comprendiendo. En esa comprensión yace la esperanza, no un optimismo ingenuo, sino un compromiso firme con la continuidad, con el legado, con la visión a largo plazo, porque incluso mientras las estrellas se alejan y el universo se enfría, queda un rastro, un susurro, un registro de que una vez, en un pequeño rincón del espacio-tiempo, los átomos danzaron de la manera correcta para volverse conscientes, para preguntarse, para alcanzar, para recordar, mucho después de que la última estrella parpadee y se desvanezca, cuando las galaxias se hayan retirado a la invisibilidad y el universo se asiente en la oscuridad, puede que todavía haya tiempo, no el tiempo como lo conocemos, marcado por soles y estaciones, sino el tiempo profundo, un pulso cósmico medido en billones de años, un ritmo que continúa incluso en el silencio. En este universo de futuro lejano, la entropía alcanza su cúspide. Los agujeros negros, otrora los grandes devoradores, se evaporan a través de la radiación de Hawking. Sus últimos susurros dispersan energía en el vacío. La materia se descompone. Las estructuras se disuelven. Lo que queda es un tenue baño de partículas de baja energía y el recuerdo desvanecido de la forma. Sin embargo, incluso este final no es verdaderamente final. Algunos teóricos hablan de eventos de túnel cuántico, fluctuaciones en el vacío que podrían engendrar nuevos universos. Otros imaginan un cosmos cíclico, donde el colapso engendra el renacimiento,
y otros más consideran el multiverso un conjunto ilimitado de realidades, cada una con sus propias leyes, constantes y posibilidades. Independientemente de que tales escenarios ocurran o no, apuntan a una verdad profunda: el universo no es estático, evoluciona, experimenta, itera. No es meramente un espacio, sino un proceso. Y dentro de ese proceso, la vida breve, luminosa, ha surgido al menos una vez, quizás muchas veces, quizás en todas partes. La historia del universo no es simplemente una crónica de expansión. Es un viaje de la simplicidad a la complejidad, del plasma a los planetas, de los átomos a la conciencia, de la aleatoriedad a la reflexión. Somos el resultado de innumerables transformaciones. Somos lo improbable hecho realidad. Y quizás no seamos la última palabra. Si la humanidad sobrevive a su adolescencia, sus guerras, sus crisis climáticas, sus riesgos existenciales, entonces podría sembrar inteligencia mucho más allá de su cuna. Podría convertirse no en una sola especie, sino en una sinfonía de mentes postbiológicas, formas híbridas, seres digitales y colectivos conscientes. Podría dar lugar a civilizaciones que escriban sus propias leyes de la física a través del dominio tecnológico. O podría perecer, dejando tras de sí un rastro fósil, un suspiro geológico, un susurro incrustado en los isótopos de la roca antigua. Pero por ahora, permanecemos, en esta esfera azul, orbitando una estrella tranquila, flanqueada por una luna que agita nuestras mareas y nuestros mitos. Permanecemos, con telescopios apuntando hacia afuera e instrumentos sintonizados con las frecuencias profundas del espacio. Preguntamos, escuchamos, construimos. Y mientras lo hacemos, también construimos historias, narrativas compartidas que dan forma a cómo vivimos y por qué nos esforzamos. Historias de origen, de conexión, de futuro. Estas narrativas importan. No son meramente ficciones, son arquitecturas cognitivas, marcos a través de los cuales organizamos la acción, la emoción y el propósito. Uno de esos marcos es la mayordomía, otro es la exploración, un tercero es la síntesis, la integración del conocimiento a través de escalas, disciplinas y culturas. En esta síntesis, la ciencia y el arte convergen, la filosofía informa a la física, la biología se encuentra con la computación, lo local toca lo cósmico. Este es el momento que habitamos, no una frontera final, sino una intersticial, un punto de inflexión entre la ignorancia y la perspicacia, entre el aislamiento y la interconexión. Las decisiones que tomamos ahora sobre energía, gobernanza, equidad, curiosidad, resuenan a través de escalas de tiempo mucho más allá de las nuestras. Así que debemos pensar como ancestros. Debemos actuar no solo por nosotros mismos, sino por los descendientes que nunca conoceremos. Debemos imaginar futuros que sobrevivan a los imperios y eclipsen a los soles. Y debemos hacerlo con humildad, porque el universo es vasto, pero nuestro conocimiento es estrecho. Nuestros modelos son provisionales. Nuestras verdades son contingentes. Sin embargo, en esa humildad hay una especie de fuerza, la voluntad de revisar, de adaptar, de crecer. Una vez miramos a las estrellas y vimos dioses. Luego vimos máquinas. Ahora vemos datos, curvatura, campos de probabilidad. Pero quizás lo más importante que vemos es la posibilidad. El cosmos no es frío, está inacabado. Y así continuamos, no para dominar, sino para descubrir, no para trascender la naturaleza, sino para profundizar nuestra pertenencia dentro de ella. El universo no está en otro lugar, está aquí, en nuestro aliento, en nuestras preguntas, en los espacios entre las moléculas y las galaxias. Está en el silencio y en la voz que lo rompe, preguntando, ¿qué sigue? Esa pregunta, incontestable y esencial, es la firma de la inteligencia, la evidencia de que la conciencia una vez floreció en la oscuridad
que al menos una vez el universo despertó. El cielo sobre Babilonia no era todavía mito ni todavía ciencia, sino un lienzo de significados, precisos y sagrados, en tablillas de arcilla, marcadas con juncos bajo lámparas de aceite. Sacerdotes astrónomos esbozaban los movimientos de las estrellas y los planetas. Hace 4000 años, dividieron los cielos en 12 constelaciones el zodiaco, a través de las cuales vagaban el Sol, la Luna y los planetas. Trazaron las apariciones y desapariciones de Venus, cronometraron los eclipses y predijeron los ciclos de la Luna. Su cielo no era inerte, era divino, codificado con las intenciones de los dioses. Sin embargo, no era puramente fe. Estos primeros observadores del cielo dominaron la aritmética, compilaron tablas de multiplicar y desarrollaron una forma rudimentaria de astronomía computacional. Comprendían los patrones lo suficientemente bien como para pronosticar los solsticios y los cambios estacionales. En su cosmología, la precisión convivía con la oración. Esta fusión de mito y medida resonaría durante milenios. Tieso así, en la antigua Mesopotamia, observar los cielos significaba escuchar la voluntad de los dioses. Pero en una tierra lejana, al otro lado del Egeo, un tipo diferente de pregunta comenzaba a formarse, no qué querían los dioses, sino de qué estaba hecho el mundo. En la costa de Ionia, en la ciudad de Mileto, Tales indagó en la naturaleza de la realidad y no vio dioses, sino agua. Propuso, la sustancia primordial de la que todo lo demás derivaba. Pronto le siguieron otros. Anaxímenes sugirió el aire. Heráclito eligió el fuego y Empédocles añadió la tierra, junto con el misterioso éter. No eran conjeturas alocadas, sino los primeros intentos de reducir la complejidad de la naturaleza a elementos fundamentales. Elementos que se comportaban de forma predecible, se combinaban mecánicamente y obedecían a la conservación. Con ellos, un nuevo tipo de lógica entró en el mundo. Estos pensadores no se limitaron a observar el mundo, lo abstrajeron. Como herreros que explican la llama y la forja, utilizaron metáforas de su oficio. La arcilla se convierte en cerámica, los minerales se convierten en metal. En esta transformación, encontraron analogías para la propia naturaleza. Lo que cambia puede hacerlo sin intervención divina. El cambio podía entenderse a través de interacciones, no de intenciones. Para el siglo C había comenzado una revolución, no de política, sino de indagación. Pitágoras, un místico de las matemáticas, reimaginó el cosmos como una armonía geométrica. Para él, el número no era mera cantidad, era esencia. La Tierra, dijo, era una esfera, y los cielos cantaban una música inaudible, mientras las esferas celestes giraban en círculos perfectos alrededor de una llama central. Estas armonías, reales pero inalcanzables para los oídos humanos, reflejaban la belleza matemática que veía en los triángulos y las proporciones. Lo físico y lo metafísico estaban entrelazados. Donde Babilonia cartografiaba, Grecia cuestionaba. Heráclito, el filósofo que llora, vio un cosmos de fuego y flujo. Todo fluye, dijo. Nada permanece. Para él, el conflicto no era destrucción, sino el motor mismo de la existencia. La sabiduría era saber cómo cambian las cosas. Parménides. En respuesta, argumentó lo contrario: nada cambia, y el cambio en sí mismo es una ilusión. El ser es uno, continuo, indiviso. Su verdad era abstracta.
su universo sereno. El mundo aparente, el parpadeo de las hojas. El sol naciente era, para él, un engaño de los sentidos. Sus ideas, extrañas a primera vista, prefiguraron la física moderna, donde Heráclito insinuaba el cosmos dinámico de Newton. Parménides señalaba el bloque espaciotemporal de Einstein, donde todos los eventos coexisten en una geometría atemporal. Aquí comienza la antigua tensión que dará forma a toda la cosmología entre la permanencia y el cambio, entre la unidad y la multiplicidad. Y entonces llegó Sócrates. A diferencia de los filósofos naturales que le precedieron, él volvió la mirada hacia adentro. ¿Por qué?, preguntó. Nos importa cómo se comportan los átomos si no entendemos por qué existimos. Para él, la comprensión requería claridad moral. El alma, dijo, era inmortal, y el conocimiento del mundo no significaba nada sin el conocimiento de uno mismo. Preguntó por qué brillan las estrellas, pero no en términos de calor o fusión, sino de propósito. Sus preguntas encendieron una llama en su estudiante. Platón. Platón tomó la armonía pitagórica y la ética socrática y forjó un universo de dualidad. El mundo que vemos, dijo, es una sombra, la pared de una cueva sobre la que la luz de la verdad proyecta imágenes. La realidad yace más allá de los sentidos. En formas perfectas la justicia, la verdad, la belleza, eternas e inmutables. Las estrellas visibles son meros ecos de su perfección invisible. Imaginó el cosmos como una esfera, una forma perfecta y divina animada no por el azar, sino por la mente. En la visión de Platón, el intelecto trasciende el caos e impone el orden. Este impulso platónico, buscar la simetría oculta bajo el desorden aparente, todavía alimenta la física moderna. Tres visiones se afianzaron en el mundo antiguo: el universo estructurado de Aristóteles, el cosmos atomista de Epicuro y el orden predestinado de Zenón. El cosmos de Aristóteles estaba estratificado y era local, la Tierra en el centro, envuelta por esferas cristalinas de éter, cada una portando la luna, el sol y los planetas, culminando en las estrellas. El cambio ocurría por debajo de la luna, por encima la perfección. Los cielos giraban en círculos sin fin, pues los círculos eran divinos. En su opinión, todas las cosas buscaban su lugar natural, la tierra caía, el fuego se elevaba, el éter giraba, el movimiento requería una causa, y los vacíos eran imposibles. Negó los átomos, pues implicaban un espacio vacío. Sin embargo, al hacerlo, preservó la lógica del lugar y el propósito. Todo se movía hacia el reposo, hacia su lugar legítimo en una jerarquía cósmica. Este orden, aunque rígido, reconfortaba. Epicuro vio lo contrario: ni tierra central, ni propósito, ni dioses guiando las estrellas. Los átomos, dijo, remolinean por el vacío, infinitos en número, colisionando y combinándose eternamente. Los mundos nacen, se disuelven y se rehacen sin cesar. El alma misma es atómica cuando el cuerpo muere. Se disuelve. No hay que temer a la muerte. La ética, para él, significaba vivir con sencillez, evitando el dolor, cultivando la amistad. Su cosmos era indiferente pero libre. Zenón de Citio, el estoico, se situó en el medio. Para él, el universo estaba vivo, un único organismo racional impregnado de razón divina, o logos. Las estrellas eran brasas vivas, y el cosmos pulsaba en ciclos de nacimiento y destrucción. El destino era real, pero la virtud residía en aceptarlo. Los estoicos valoraban el deber, la templanza y la sabiduría. Su cosmos era finito pero significativo.
ordenado pero vulnerable a la catástrofe. 2000 años más tarde, su visión inspiraría el modelo victoriano de un cosmos finito en un vacío infinito. Estas visiones antiguas geométricas, atómicas, éticas no eran ciencias en competencia, sino cosmologías historias que hacían inteligible el mundo. Ofrecían no solo explicaciones, sino orientaciones, y aunque discrepaban en la sustancia, coincidían en una cosa: el universo era inteligible. Esta creencia radical, incluso desafiante, sería puesta a prueba en los siglos venideros, pero nunca desaparecería del todo. Tras siglos de especulación, analogía y cartografía metafísica, el cosmos comenzó a tomar forma no solo en la mente, sino en mecanismos, en Atenas. La cuestión del movimiento planetario que había desconcertado a los estudiantes de Platón encontró una nueva formulación. ¿Cuáles son los movimientos uniformes y ordenados de los planetas? ¿Por qué Marte y Júpiter trazan extraños bucles en el cielo eudoxo? Un estudiante de Platón imaginó los cielos como una disposición anidada de esferas concéntricas y giratorias, cada una portando un planeta, cada una girando sobre su propio eje. La esfera más externa movía las estrellas. Debajo de ella, capas de cristal transportaban a los errantes. Fue el primer intento de construir un cosmos mecánico. Pero todavía eran analogías, metáforas matemáticas para el movimiento divino. Luego vino Aristóteles, que tomó estas esferas y les dio masa, movimiento y sustancia. Para Aristóteles, la naturaleza era un sistema con un propósito. La Tierra, pesada e inmóvil, se encontraba en el centro. A su alrededor, la Luna. Los planetas y las estrellas giraban en capas de éter translúcido. Cada esfera requería movimiento. Cada movimiento requería una causa. Se necesitaron hasta 56 esferas para explicar las irregularidades en el movimiento planetario. Su cosmos no era infinito, era acotado, finito, encerrado por la esfera más externa de estrellas fijas. Más allá de eso, nada, ni espacio, ni tiempo, ni ser, el infinito, argumentaba. No era solo absurdo, era imposible. El círculo perfecto era el camino de los cielos, la línea recta, imperfecta y terrenal. En la física de Aristóteles, todo se movía hacia su lugar natural. La tierra y el agua caían. El fuego y el aire se elevaban. El éter giraba. Y en el mundo sublunar el dominio del cambio y la decadencia, el movimiento requería fuerza. Sin un motor, nada se movía. Así, los cielos eran movidos por un pensamiento divino e inmutable, el motor inmóvil. Pura actualidad. Sin embargo, el sistema de Aristóteles tenía un defecto: no podía explicar los extraños movimientos retrógrados de los planetas, sus aparentes retrocesos en bucle en el cielo nocturno. Tampoco podía dar cuenta de su brillo variable. Los astrónomos griegos respondieron con complejidad. Introdujeron círculos excéntricos, cuyos centros estaban desplazados de la Tierra. Luego, epiciclos, círculos sobre círculos, pequeñas órbitas superpuestas a otras más grandes. Y finalmente, ecuantes, un truco matemático en el que un planeta se movía a una velocidad uniforme, pero alrededor de un punto no centrado en la Tierra. Era un mecanismo de relojería cada vez más elaborado. En Alejandría, en el siglo 100 d.C., el matemático Claudio Ptolomeo sintetizó siglos de modelos en un gran motor geométrico. Su libro, el Almagesto, se convirtió en el relato definitivo de los cielos durante 1400 años. Con cuidadosas tablas y algoritmos, el sistema de Ptolomeo podía predecir eclipses, solsticios y posiciones planetarias con una precisión notable. Pero también era engorroso un palacio de engranajes anidados construido sobre cimientos defectuosos. Debajo de todo ello,
una revolución silenciosa aún persistía. Ya en el siglo V c. en Abdera, el filósofo Demócrito había imaginado un cosmos muy diferente. Uno sin propósito, uno sin esferas, un vacío, infinito en extensión. Dentro de él, innumerables partículas indivisibles, átomos danzaban, colisionaban, se combinaban y se desintegraban. El mundo, dijo, no fue hecho por dioses ni guiado por la razón, sino por el azar y la necesidad. Todo, desde las estrellas hasta las almas, estaba hecho de átomos y vacío. Su maestro, Leucipo, había establecido la primera ley de la causalidad. Nada ocurre al azar, sino que todo sucede por una razón y por necesidad. Fue la primera expresión de determinismo en Occidente. Sin embargo, este atomismo radical fue rechazado por Platón, ignorado por Aristóteles y olvidado por la mayor parte de la antigüedad. Solo los epicúreos lo preservaron. Epicuro, en el siglo IV c. revivió las ideas de los atomistas. Añadió la ética a la física. Si el universo está hecho de átomos y el alma se disuelve con la muerte, entonces no hay nada que temer. Los dioses existen, quizás, pero no intervienen. El bien supremo no es la indulgencia, sino la paz, la libertad del miedo, el dolor y la superstición. Su escuela admitía mujeres, celebraba la igualdad y enseñaba que la amistad, no la fe, es el fundamento de la felicidad. Su seguidor, Lucrecio, destilaría más tarde estas ideas en poesía. De la naturaleza de las cosas, escrito en el siglo I. Es un himno a la ley natural y al orden material. Pero esta visión secular, sensual, serena era peligrosa. A medida que el cristianismo ascendía, el epicureísmo caía. Un universo sin propósito divino era una herejía. Los atomistas fueron silenciados, sus obras enterradas, sus nombres condenados. Aristóteles, con su teleología y sus cielos estratificados, se convirtió en el cosmólogo preferido de la cristiandad. Y así, a través de la antigüedad tardía y hasta la Edad Media, el universo aristotélico reinó, una esfera de esferas, finita y ordenada, coronada por el motor primordial y santificada por las escrituras. La Tierra no solo era central, era el eje de la intención divina. El cielo estaba arriba, el infierno abajo. El universo era tanto un paisaje moral como físico. Pero se estaban formando grietas. Mientras Europa dormía durante los primeros siglos medievales, los eruditos islámicos en Damasco, Bagdad y Córdoba preservaron y extendieron el conocimiento de los griegos, tradujeron a Aristóteles, refinaron a Ptolomeo, cuestionaron a Galeno y mejoraron las matemáticas indias y persas. Para el siglo IX, habían restablecido la Tierra esférica, adoptado la astronomía como ciencia y comenzado a repensar la estructura del cosmos. Desde sus manuscritos, el conocimiento regresó a Europa como la luz del sol a través de postigos rotos. En el siglo XIII, nacieron las universidades de París y Oxford. Eruditos como Tomás de Aquino trabajaron para reconciliar a Aristóteles con el cristianismo. Preservaron su física, pero modificaron su metafísica. Dios, no el motor primordial, gobernaba el universo. Sin embargo, la Tierra seguía en el centro. No todos estaban de acuerdo. Roger Bacon, un monje franciscano, abogó por un retorno a la observación, las matemáticas y la experimentación. Vio que el verdadero conocimiento no provenía de los libros, sino del mundo mismo. Al hacerlo, señaló hacia el futuro. El universo aristotélico, con sus esferas, perfecciones y estabilidad celestial, se acercaba a su fin. Pronto, un clérigo polaco abriría un libro, miraría los cielos
y se preguntaría, ¿y si la Tierra no es el centro? ¿Y si se mueve? Corría el año 1543. En un rincón tranquilo de Europa, lejos de las universidades de París o las cortes de Roma, un anciano canónigo polaco llamado Nicolás Copérnico publicó un libro que desharía los cielos, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Sobre las revoluciones de las esferas celestes, no era una declaración, sino una proposición. Una idea modesta que la Tierra gira sobre su eje y alrededor del Sol. Que el Sol, y no la Tierra, es el punto fijo alrededor del cual giran los planetas. Que los cielos no están fijos en su lugar, sino en movimiento, medido no por esferas divinas, sino por la mecánica celeste. Era un libro silencioso, e hizo un ruido silencioso. Pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. Copérnico había estudiado los epiciclos de Ptolomeo y los había encontrado torpes. Los secuantes esas trampas matemáticas ofendían su sentido platónico de la elegancia. Conocía indicios anteriores Filolao, Aristarco y los susurros heliocéntricos que nunca habían muerto del todo. Copérnico buscaba restaurar la armonía, no incitar a la rebelión. Mantuvo los círculos perfectos, pero cambió el marco. Al colocar el Sol en el centro, redujo la necesidad de acrobacias cósmicas. El movimiento retrógrado, los extraños bucles hacia atrás de los planetas, se convirtió en una ilusión, explicada por la perspectiva y el paralaje. Pero el cambio fue más que geométrico, fue ontológico. Si la Tierra se mueve, entonces la Tierra no es el centro del universo. Si se mueve, es como los planetas, uno entre muchos. Y si la Tierra no es central, entonces nosotros tampoco. El modelo copernicano no convenció de inmediato. Todavía se basaba en círculos y no lograba igualar la precisión predictiva de las antiguas tablas de Ptolomeo. Peor aún, requería que las estrellas estuvieran a una distancia imposible, tan lejanas que no se podía ver ningún paralaje. Para muchos, esto era absurdo. Pero para Thomas Digges, un astrónomo inglés que escribía en 1576, fue una revelación. Tomó el modelo finito de Copérnico y arrancó la capa exterior. La esfera de las estrellas, argumentó, no era una cáscara en absoluto, sino un océano infinito de soles. El universo, dijo, se extendía sin borde, sin límite. Las estrellas no eran puntos fijos, sino otros mundos, esparcidos por un espacio ilimitado. Fue la primera vez en la historia que el infinito entró en la cosmología no como un temor, sino como una característica. Y en Londres, un monje llamado Giordano Bruno leyó las palabras de Digges y ardió en entusiasmo. Bruno abrazó el infinito no como un desafío, sino como una liberación. El universo, proclamó, no tiene centro ni circunferencia. Las estrellas son soles. Los planetas son innumerables. La vida no es un milagro de la Tierra, sino la ley del cosmos. En esta extensión ilimitada, Dios no se ve disminuido, sino magnificado. La excelencia de Dios, escribió, se muestra no en un sol, sino en infinitos soles, no en un mundo, sino en infinitos mundos. Por estas ideas, por su negativa a encadenar la creación, Bruno fue encarcelado, torturado y quemado en la hoguera en Roma en 1600. Pero su fuego no se extinguió. Ese mismo año, un noble danés llamado Tycho Brahe observaba los cielos desde su observatorio en la isla de Hven. Con instrumentos de asombrosa precisión, cartografió los planetas con una exactitud a simple vista inigualada en su tiempo. Rechazó a Copérnico, no por dogma, sino por observación. Si la Tierra se mueve, argumentaba, las estrellas deben desplazarse ligeramente a medida que la Tierra se mueve el paralaje, pero no se observaba ninguno. No sabía que las estrellas estaban inimaginablemente más lejos de lo que incluso Digges imaginaba.
Así que propuso un compromiso: los planetas orbitan alrededor del Sol, pero el Sol orbita alrededor de la Tierra. Era un modelo híbrido, matemáticamente rico, filosóficamente cauto, y preservaba la centralidad de la Tierra. Por ahora, tras la muerte de Tycho, su asistente heredó no solo sus datos, sino su misión. Johannes Kepler, un matemático enfermizo y visionario, trabajó con los números de Tycho con una pasión incansable. Durante años, luchó con Marte. Su órbita se negaban a encajar en círculos perfectos. Finalmente, rompió con la tradición. Las órbitas, descubrió, no eran círculos, sino elipses. Los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol, más lento cuando están más lejos, y barren áreas iguales en tiempos iguales. Kepler había encontrado la verdadera geometría de los cielos. 3 leyes, precisas y elegantes, sentaron las bases de la mecánica celeste moderna. Pero no era un geómetra seco. Para Kepler, el cosmos era música, la armonía de las esferas no abandonada, sino transfigurada. En su mente, los planetas cantaban acordes inaudibles mientras trazaban sus elipses. El universo, creía, era la imagen de Dios no estático, sino dinámico, inteligible, divino. Sin embargo, pocos le entendieron. Entonces, en Pisa, un hombre construyó un telescopio y lo apuntó al cielo. Galileo Galilei audaz. Brillante e irreverente, vio montañas en la luna, lunas orbitando Júpiter y estrellas sin número en la Vía Láctea. Destrozó los cielos aristotélicos. Ya no podían los cielos ser perfectos e inmutables. Eran materiales, dinámicos, como la Tierra. Defendió a Copérnico. Despreció a Ptolomeo y se burló de los viejos escolásticos. La naturaleza, dijo, está escrita en el lenguaje de las matemáticas, y para leerla debemos observar, medir y calcular. Sus libros, como que El mensajero sideral y Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, encendieron la controversia. El telescopio no solo amplió el cielo, sino que expuso el dogma. En 1633, bajo amenaza de tortura, Galileo se retractó de su heliocentrismo. Y sin embargo, se rumorea que susurró: se mueve. La Tierra se movía, los cielos cambiaban, y el centro ya no pudo sostenerse. Incluso mientras Galileo se retractaba, la Tierra seguía moviéndose. El Sol todavía ardía en el centro de su séquito planetario. Y en silencio, en la campiña del norte de Inglaterra, un niño nació el año en que murió Galileo. Su nombre era Isaac Newton. Heredaría el cosmos que Copérnico propuso, que Kepler clarificó, que Galileo defendió. Pero le daría algo que nadie más tenía: un motor. Antes de Newton, los cielos todavía estaban algo separados. Los cuerpos celestes seguían reglas circulares o elípticas. Quizás, pero las cosas terrenales obedecían a otras. Una manzana cae, una luna traza un arco. Pero, ¿qué conecta la fruta que cae con la luna en órbita? La gravedad, en una única y arrolladora síntesis. Newton respondió a la antigua pregunta de por qué se mueven las cosas, con su Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Publicado en 1687, unió la Tierra y el cielo en un único marco. La fuerza y la masa, la aceleración y la inercia, gobernaban todas las cosas, en todas partes, siempre. No había necesidad de ángeles para empujar los planetas, ni de manos divinas para hacer girar las esferas. Solo las leyes del movimiento y la atracción invisible de la gravedad. Una atracción que se extendía a través del vacío, instantáneamente, de estrella a estrella. En el cosmos de Newton, el universo se convirtió en un vasto mecanismo de relojería. Un mecanismo divino que avanzaba con una previsibilidad perfecta. El tiempo y el espacio eran absolutos.
El telón de fondo sobre el que se desarrollaba la danza de los cuerpos. Era elegante, era aterrador, porque en su perfección no dejaba lugar para la espontaneidad, ni el misterio, ni siquiera para Dios, excepto quizás como el relojero inicial. La deidad del universo de Newton no intervenía. Diseñaba, daba cuerda y se retiraba. Pero aún así, la pregunta persistía. ¿Qué era este espacio? Este vacío a través del cual actuaba la gravedad. Los antiguos griegos habían negado el vacío. Aristóteles lo declaró imposible. Pero en el siglo XVII, el vacío regresó con fuerza. El espacio no era nada, sino un escenario, una extensión infinita, medible, vacía y real. Para los epicúreos, esto fue una reivindicación. Su vacío atomista, largamente suprimido, renació en la física newtoniana. El universo, una vez más, era infinito en extensión y gobernado por una ley impersonal. Y sin embargo otros se resistieron. En Francia, filósofos como Descartes todavía imaginaban un plenum, un universo lleno de materia sutil, con vórtices que hacían girar los planetas. En la Iglesia, la idea del espacio infinito amenazaba la unicidad de la creación. Si había infinitos mundos, tenía cada uno su Cristo. Seguía siendo la humanidad el centro de la preocupación divina. Los teólogos buscaron formas de reconciliar las leyes de Newton con las Escrituras. Algunos tuvieron éxito, elaborando una teología natural en la que la perfección de las leyes demostraba la sabiduría de Dios. Otros retrocedieron, temiendo un cosmos mecanizado que no dejaba lugar para el milagro. Mientras tanto, nuevas voces entraron en la conversación. Giordano Bruno había imaginado mundos infinitos. Ahora, pensadores como Edmond Halley comenzaron a catalogar estrellas, nebulosas y cometas. La astronomía pasó de la especulación a los datos. Los telescopios se hicieron más largos, más nítidos. Los mapas de los cielos florecieron con detalles. En Inglaterra, la Royal Society promovió el lema Nullius in verba. No te fíes de la palabra de nadie. Observación, no autoridad. Experimento, no dogma. Esta era una nueva cosmología, no solo del espacio, sino del método. Bacon, Descartes, Newton y Galileo habían convertido la naturaleza en un problema a resolver, no en un misterio a reverenciar.